Buenas noches a todos y a todas. Aló, buenas noches. ¿Me escucha? Recuerden, ¿cierto?, ir escribiendo en... Aló, ¿me escucha? Sí, se escucha súper bien. ¿Qué materia tenemos hoy? ¿Qué página? Estamos en lenguaje y vamos a revisar lo que vamos pendiente de la clase anterior, con una pequeña actividad, ¿cierto?, de la noticia. La vamos a analizar en este momento para ir comparando sus respuestas, y luego vamos a iniciar con el objetivo 2, que es sobre inferir, ¿ya? Así que para que lo tengan ahí, me avisan, se ve en la pantalla, ¿verdad? Disculpe, Sí, se ve. ¿qué página es? En el manual, Sí. si no me equivoco, en la página 8. 7 y Antes de 8. la 8, un poquito antes de la 8. ¿Ya? Que para ir viendo, ¿cierto?, el contraste de la información que ustedes tenían como tarea. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Bueno, como ustedes saben, ¿cierto? Yo soy la profesora Tatiana, que les va a acompañar en estas clases de lenguaje. Lo que vimos, para recapitular un poco lo de la clase anterior, vimos sobre la información explícita, ¿ya? La información explícita es la que está dentro del texto. Hicimos unos ejercicios, ¿cierto?, que daban las características principales de una persona, eh, cómo se vestía, ¿verdad? De qué color era su pelo, por qué usaba esas zapatillas, ¿verdad? Eso eran preguntas enfocadas a la información explícita, lo que hicimos la clase pasada. Y esta información se encuentra directamente en el texto. Vimos también, ¿verdad?, lo que una de las estrategias que nos sirven a nosotros para poder identificar información. Y esa estrategia es la del subrayado. Tengo que subrayar los datos importantes, el nombre de la persona, o también puedo ir subrayando cuáles son las características principales, ¿ya? Entonces, tenemos nosotros estos tipos de información. Vimos en la clase que era la información explícita, que aluden generalmente a responder las preguntas de qué, quién, cuándo, dónde, por qué y para qué. ¿Cierto? Esto está literalmente dentro del texto. En cambio, nosotros cuando hablamos sobre la información implícita, ahí yo tengo que hacer un análisis mayor. Esta no se encuentra directamente en el texto, sino más bien yo tengo que comprender lo que están diciendo dentro del texto y también analizar con los conocimientos que yo tengo previos. Por ejemplo, cuando vimos el ejercicio sobre la Caperucita Roja, ¿verdad? Aparecía una frase de que una niña iba a caminar por el bosque en búsqueda de su abuela. La pregunta explícita era, ¿quién camina en el bosque? Y ahí pudimos ver que era una niña. ¿A qué cuento alude? Y ahí yo tengo que reconocer esa frase, ¿cierto? Saber quién era el personaje y también haber conocido ese texto, ese cuento, que era la Caperucita Roja, para poder responder a qué cuento pertenecía, si era Pinocho o si era la Caperucita Roja. Esa es información implícita. Exacto, la información implícita. La información que me entregan y además la información que yo ya tengo, que yo ya sé. ¿Ya? Por eso es súper importante a la hora de poder deducir, ¿cierto? Remontar a todos los conocimientos que yo tengo para poder llegar a ese análisis o a esa respuesta. Okay. Nosotros, la clase pasada, la página, ¿cierto? Teníamos la tarea
en la página 7 y 8, donde se encuentra este texto, ¿verdad? Se registran 36 femicidios en lo que va del año. Para ello tenemos el epígrafe. ¿Qué es el epígrafe? Dentro de, a ver, recordemos también, ¿qué tipo de texto es el que está en la pantalla? ¿Qué tipo de texto era? ¿Pueden encender el micrófono para participar? Es una noticia. Exacto, era Informativo. una noticia. Y se clasifica en un texto literario o no Explícita. No literario. no No literario. literarias. Exacto, no literario. Ya, entonces ya tenemos parte de su clasificación. Es un texto no literario y corresponde a una noticia. Vamos a ver, vamos a repasar un poquitito cuáles son las partes de la noticia. Tenemos en primer lugar el epígrafe. El epígrafe es un texto breve que entrega antecedente importante de la noticia. Es un pequeño resumen que nos va a ayudar a entender el titular y ya el cuerpo de la noticia. ¿Ya? Ese es el epígrafe, va antes del titular. Tenemos por otra parte lo que es el titular. El titular, como lo dice su nombre, es el título de la noticia y este está destinado a captar la atención de los lectores. Entonces, si nosotros leemos el titular, registran 36 femicidios en lo que va del año, podemos ver que el titular tiene una letra mayor, ¿verdad? Cuyo objetivo es llamar la atención de todos los lectores. Por otra parte, tenemos el lea o la entradilla. Esta va en el primer párrafo posterior al titular. Presenta pocas líneas y nos entrega antecedentes relevantes en torno a la noticia. ¿Ya? Esto es súper importante porque nos va a dar luces en qué va a consistir nuestra noticia. ¿Ya? Y por otra parte, tenemos ya lo que es el cuerpo. El cuerpo es el texto general ya más de la noticia. Me va a detallar sobre lo que va a tratar el titular. ¿Ya? Va a estar todo en relación al titular. Volvamos a recordar, tenemos el epígrafe, el titular, el lead o entradilla y el cuerpo. Esas 4 principales partes dentro de nuestra estructura de la noticia. Nosotros, la clase pasada, ¿cierto? Tenían ustedes que responder las preguntas qué, quién, cuándo, dónde. Creo que a ustedes les aparecía para qué, cuáles, cuántos y el por qué, si no me equivoco. Ahí yo agregué algunas de las preguntas, ¿ya? No estaban todas ahí dentro de su actividad. Cuando nosotros respondemos una pregunta en relación a una noticia, no siempre la noticia nos va a otorgar todas las respuestas a esta pregunta, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que ocurre en esta noticia. Lo que ocurre es que se registran, ¿cierto?, 36 femicidios en lo que va del año. Esto lo tenemos como primer antecedente de información explícita en la noticia. ¿A quién? A mujeres entre 21 a 40 años, que las representa Silvan Núñez. ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta de quién. ¿Cuándo? Sabemos que es durante el año. ¿Dónde? En Sonora. Ahí vayan revisando si van contrastando la información que ustedes registraron. ¿Para qué? Para que las autoridades tomen, ¿cierto?, en cuenta lo que está pasando y cuáles, esa pregunta, ¿cierto?, en esta ocasión no tiene la respuesta a nuestra noticia. No siempre una noticia va a poder responder a cada una de estas preguntas de forma explícita. ¿A cuántos? ¿Cuántos, perdón? 36 femicidios, pero hay muchos más que aún no han sido informados por ahora, ¿ya? ¿Y por qué? Dentro de las preguntas del por qué, es porque también el Estado
¿cierto? No se ha hecho cargo de lo que está sucediendo, ¿ya? Entonces, para que ahí vayan contrastando sus respuestas en esta pequeña tarea que habíamos encomendado que ustedes realizaran. El día de hoy ya tenemos nuestro segundo tema que está enfocado, ¿cierto?, a la información inferencial. Nuestra información inferencial, ¿quién de ustedes podría decir, según lo que yo planteé al inicio de la clase, a qué nos vamos a referir con la información inferencial? ¿Qué, Informaciones de un ¿Es la texto. información que no aparece directamente en el texto? Exacto, la información que no aparece directamente en el texto. ¿Ya? Vamos a quedarnos con esa idea principal. No aparece directamente dentro del texto, pero sí, vamos a decir que hay algunas pistas que me permiten a mí poder descubrir qué es lo que me quiere mencionar o decir, en este caso, el autor. ¿Ya? ¿Qué es la información implícita? Son las ideas que el emisor nos transmite de forma, en este caso, en una forma directa. Entonces, nosotros, ¿qué es una inferencia? Son las conclusiones a las que se llega a partir de los datos que presentan un texto. Es decir, cuando podemos relacionar lo que no está escrito. Yo relaciono lo que está escrito con lo que no está escrito. Siempre estas van muy de la mano, ¿ya? Con las pistas que aparecen en los textos y para así poder captar esta ambigüedad que podría tener, ¿ya? Es súper importante que dentro de la comprensión, nosotros a la hora de inferir, pongamos en juego tanto lo explícito como lo implícito, lo que no está, lo que yo tengo que deducir. Ustedes, en la página 8 de su manual, ahí pueden ver, Profesora, dígame, es ¿sí? Estamos en la página 8 del manual, ¿ya? El manual, por lo que tengo entendida, ustedes se los enviaron a su correo. Página Pues, 7, no la 8. Ya, página 7, entonces ahí, ya, vamos viendo. Ahí tenemos nuestro objetivo, que es cierto, realizar inferencias a partir de información de un texto. Ese es el principal objetivo dentro de esta clase. Vamos viendo, las inferencias corresponden a las ideas implícitas o no literales del autor de un texto, es decir, la información que no aparece directamente en el texto, es lo que hemos ido hablando. Un buen lector debe llegar a realizar una lectura inferencial. Esto significa que es capaz de identificar las ideas no literales o implícitas de un texto a partir de los datos que extrae de él. Para clarificar qué es una inferencia, veamos dos ejemplos sencillos. El primer ejemplo tenemos, hoy temprano, muchas personas salen con abrigos y paraguas. ¿Qué podríamos decir a partir de esto? ¿Y cómo lo podemos inferir? Que a partir de esta descripción, hoy hace mucho frío y como salen con paraguas, es muy probable, ¿verdad?, que llueva. Entonces, en mi texto no está explícito, ¿cierto?, que va a llover, pero como personas salen abrigadas y también con paraguas, puedo decir que probablemente va a haber lluvia. Tenemos el ejemplo número 2 que dice, Rosita sale temprano con su currículum. Entonces, si yo sé que Rosita sale temprano con su currículum, probablemente ella, ¿qué es lo que va a hacer? Ir a buscar trabajo. Ella necesita trabajar, ¿verdad? Por eso, tengo una idea general de mi información explícita, pero
como nosotros ya sabemos, el currículum, ¿para qué me sirve? Para poder ir a buscar trabajo. En la anterior, personas salen abrigadas y también con paraguas, es decir, ese día hace frío y es probable que también haya lluvia. ¿Ya? Vamos a ver el siguiente video que también aborda lo que hemos estado viendo hasta el momento. Antes. Hoy vamos a recordar el objetivo visto en la clase anterior de lenguaje, que fue reconocer información explícita e inferir información implícita en un texto. La información explícita de un texto corresponde a encontrar datos que están de manera literal en el texto, es decir, que se encuentran escritos. Para reconocer la información explícita debes seguir los siguientes pasos. Leer el texto, analizar la pregunta para saber qué es lo que debes buscar, releer el texto y destacar con un marcador la frase que contiene la información que responda a la pregunta y finalmente escribir la respuesta. Veamos el siguiente ejemplo, donde buscaremos la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Por qué Cirilo pasaba gritando? Recuerda que tú ya hiciste el primer paso, que es leer el texto. Analizamos nuestra pregunta. ¿Por qué Cirilo pasaba gritando? Entonces releemos el texto y destacamos la frase que contenga la información que va a responder a nuestra pregunta. El topo Cirilo se la pasaba gritando porque era muy miedoso. Finalmente, podemos responder a nuestra pregunta. ¿Por qué Cirilo pasaba gritando? Porque el topo Cirilo era muy miedoso. La información implícita es la que no se dice abiertamente, pero sí está contenida en el texto, es decir, la información que podemos deducir a través de nuestros conocimientos previos y las pistas que nos da el texto. Para inferir la información implícita, debemos seguir los siguientes pasos. Leer el texto, analizar las preguntas para reconocer la información que debes hallar. Busca y subraya las pistas del texto. Piensa qué sabes sobre estas pistas y luego saca conclusiones para responder a la pregunta. Veamos el siguiente ejemplo. Juan lavó la lechuga, peló y cortó la palta y los tomates. Luego los puso todos en una fuente. ¿Qué estaba haciendo Juan? Ahora que ya leímos el texto, vamos a analizar la pregunta. ¿Qué estaba haciendo Juan? Y para eso vamos a subrayar las pistas. Lavó la lechuga, cortó la palta y los tomates y puso todos en una fuente. Ahora que ya conocimos nuestras pistas, podemos sacar las conclusiones y responder ¿qué estaba haciendo Juan? Una ensalada. Con este video podrás avanzar en las actividades de la profesora Leila. Ya, aquí principalmente este video tenía el objetivo de que a través de mi información explícita, ¿cierto? Tengo lechuga, tomate, palta, y todo eso va dentro de una fuente. ¿Y qué conclusión puedo sacar? Sin que yo sepa, sin que salga explícitamente ahí dentro del texto, es que me sirve para una ensalada, o se va a hacer una ensalada, ¿ya? Entonces, son todos estos recursos explícitos que me sirven a mí para llegar a una conclusión o generar mi información implícita, ¿ya? ¿Qué podemos inferir? Nosotros para poder inferir, ¿cierto? Lo podemos utilizar en los significados de palabras, cuando yo no tengo conocimiento de esa palabra, pero con los recursos textuales puedo sacar pistas y poder definir una de estas palabras. Me sirve para también saber la visión de mundo del autor o de la autora, ¿cierto? Llegar hacia una mayor interpretación de lo que me está mencionando el autor y también para poder analizar los sentimientos de los personajes que se encuentran dentro del texto o de mi escrito. A continuación vamos a ejercitar. ¿Ya? Leeremos distintos tipos de fragmentos de texto con el objetivo de extraer información
que no está escrita. Y cuando hablamos de información que no está escrita, es sobre la información implícita. O también que nosotros podamos inferir. Entonces, para eso, como decía en el video, ¿cierto? Tengo que leer el texto, luego analizar el texto, a su vez ir subrayando cuáles son las ideas centrales o principales, y ahí después vincularlo con los conocimientos previos que tenemos nosotros como lectores. ¿Ya? Vamos viendo. Ejemplo, la niña lloraba porque su muñeca se rompió. Esa muñeca se la regaló su abuelita. Su mamá le dejó de regalo una muñeca nueva, pero la niña no la quiso. Solo quería su muñeca rota. Ustedes me pueden ir respondiendo la pregunta. Dice así, ¿cuál es el estado de ánimo de la niña? A ver. Triste. Triste. Tristeza. Con sentimiento de Ya. Porque Sentimiento la de muñeca tristeza. tenía un significado sentimental para ella. Pero ahora, mi pregunta se retoma a lo siguiente, a lo que nosotros trabajamos la clase pasada. ¿Cuál sería la información explícita que me sirve a mí para saber sobre el estado de ánimo de la niña? La niña lloraba. La Por la niña- muñeca. Exacto. Lloraba porque se la regaló la abuelita y era algo preciado para ella. Le tenía sentimiento. Exacto, ¿cierto? La niña lloraba porque su muñeca se rompió. Ahí ya tenemos, en este caso, una acción, lloraba, ¿verdad? Que me indica a mí cuál es su estado de ánimo. ¿Sí? Vamos, súper bien. Entonces ya tenemos en este pequeño texto información que es explícita, ¿verdad? Pero que me ayuda a mí a poder responder a mi pregunta que requiere mayor nivel de análisis, que era, ¿cierto?, poder descubrir cuál era el estado de ánimo de la niña. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Ya. Entonces, en este siguiente texto, quiero que cada uno de ustedes en su casa los lea de forma silenciosa para después yo ir preguntando cuál es la información que vamos a tener que destacar de manera explícita. ¿Ya? Doy un par de minutitos para que lo lean. Ya. A partir de la lectura, vamos a ver las preguntas para que vayamos destacando qué es lo importante dentro del texto que nos sirva a la hora de responder. Dice así, la primera pregunta, ¿qué hora del día era aproximadamente? ¿Cómo lo sabe? ¿Qué sería importante destacar dentro de este texto? Que hacía mucho calor, así que debería ser al ¿Ah? mediodía, por ahí. Que hacía mucha calor, podría ser al ¿Ah? mediodía. Hacía mucho calor. ¿Y qué más? ¿Hay algo más? A pesar del cansancio del día. Ya, a pesar del cansancio del día. Ya. No Tenemos- paraba de estudiar. Sí, pero estamos primero respondiendo a qué hora del día era aproximadamente. ¿Ya? ¿Y cómo lo sabes? Voy a leer ahora el texto. Dice, hacía mucho calor. Alicia no paraba de estudiar a pesar del cansancio del día. Tendría la prueba al día siguiente y para ella era muy importante pasar a la enseñanza media. Los números no eran para Alicia un tema muy complejo, pero la prueba consideraba lo visto durante todo el año. ¿Ya? También cuando yo leo un texto tengo que ver la imagen. Entonces, si ya tenemos hacía mucho calor y del cansancio del día, ¿qué hora podría ser aproximadamente? Y considerando también la imagen. En la noche. En la noche, ¿cierto? Y ahora, ¿a qué hora más o menos oscurece? Como a De las las 7 en ocho. adelante. De las 7, de las 8,7 de la noche. ¿cierto?
Entonces, entre las 7 a 21 horas podemos decir aproximadamente, o también considerando las 7, y ¿cómo lo sabes? Por el cansancio del día y también por el recurso, ¿cierto?, de las imágenes, donde vemos que están las estrellas. Vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué curso estaba Alicia? Octavo básico, Octavo básico. ¿Y cómo saben ustedes que era octavo básico? porque quería pasar en la enseñanza media. Exacto. Ya sabemos que estaba en octavo básico. ¿Y cómo lo sabemos? Porque estudia para pasar a la enseñanza media. Súper. Como pueden ver, nosotros estamos respondiendo preguntas implícitas, pero también a través de las respuestas explícitas que hay dentro de mi texto. Por eso ahí nos dice, ¿cómo lo sabes? Necesitaba comprender lo que estaba explícito dentro del texto para poder yo después poder hacer el análisis a mi pregunta implícita. ¿Ya? Súper. Para sintetizar, se relaciona lo explícito con mis conocimientos previos, ¿cierto? Para poder responder a cada una de estas preguntas. Ahí me quedo ahí rayadita la página, al tiro la guardo. ¿Aló, profe? ¿Aló? Entonces, ¿Aló? vamos, ¿sí? ¿Tiene alguna duda? ¿Aló? ¿Tiene alguna duda? ¿Aló? Ya. Hay una consulta, profe, de este temario que está mostrando usted acá. ¿Esto no sale No, en el temario? esas eran actividades para poder ir realizándolas nosotros en la clase, ¿ya? Era una actividad adicional que yo voy agregando para que Ya. podamos ir aplicando lo que estamos viendo. Ya, recuerden que este PPT, igual después la profesora se los va a mandar para que ustedes también, si necesitan, lo puedan estudiar, ¿ya? Vamos a ver ahora las preguntas inferenciales textuales. Ahí está, si no me equivoco, en la página 9. Si no es la 9, es la 8, entre una de esas dos, ¿ya? Aplicando la inferencia al análisis de textos, las preguntas inferenciales más comunes que ustedes pueden encontrar es, ¿cuál es el tema del texto? ¿Se desprende de lo leído? ¿Qué? Un título adecuado para este texto sería, cuando yo tengo que poner el nombre a partir de lo que leí, cambiar a veces el nombre del texto o crear un nombre al texto, un título. Otra de las preguntas, la número 4, el autor menciona algo con el propósito de, se puede deducir del texto anterior que, ¿ya? Estas tipos de preguntas son las que hacen directamente relación a la inferencia y al análisis. Antes de resolver una pregunta por inferencia, debemos separar la idea principal, como le hicimos en el ejercicio anterior, de las secundarias, para darnos cuenta de lo que se puede inferir dentro del párrafo, ¿ya? Es importante enfatizar que la inferencia no debe ser ni muy particular ni muy general, es decir, tiene que estar enfocada a lo que me está planteando el texto. Por lo tanto, no pueden considerarse como correctas aquellas alternativas que contengan información textual, ni las que se excedan el ámbito tratado de la lectura. Vamos a ver este ejemplo. Dice así, cuando salía del colegio, a Joaquín le gustaba acompañar a su mamá, quien vendía cuchuflís en el cruce de las calles que daban al gran supermercado. A veces tomaba un par de paquetes y cuando daba la luz roja se deslizaba entre los autos y los ofrecía. A la mamá no le gustaba mucho, pero igual se ponía contenta porque a su hijo le compraba mucha gente. Joaquín, vende todo lo que puedas. Así. Vamos a ver. Vamos a analizar este texto, ¿ya? Dice así, a veces tomaba un par de paquetes. A veces tomaba un par de paquetes y cuando daba la luz roja se deslizaba entre los autos y los ofrecía.
Entonces aquí podemos, ¿cierto?, inferir que no le gustaba mucho, principalmente a la mamá, que hiciera este tipo de acción. A la mamá esto no le gustaba mucho, pero igual se ponía contenta, ¿cierto? El pero se relaciona directamente con el sinónimo de sin embargo, ¿ya? Eso es súper importante también ir viendo qué nos va diciendo los conectores dentro de un texto. Entonces, a la mamá no le gustaba mucho, pero igual se ponía contenta porque a su hijo le compraba mucha gente. ¿Y qué es lo que tenemos acá dentro de lo textual? Que a Joaquín le compraba gente. A partir de este análisis, ¿cierto?, donde vemos que explícitamente a la mamá no le gusta mucho, ¿verdad?, que Joaquín haga esta acción, pero sin embargo también a Joaquín le compraba mucha gente. ¿Por qué a la mamá no le gustaba que a Joaquín se deslizara entre los autos? Porque era riesgoso. Peligroso. Porque lo podían atropellar. ¿Ya? Entonces, porque era riesgoso, porque le daba vergüenza, porque nadie le compraba, porque no respetan a los vendedores. Varias me respondieron que era la A. ¿Cómo ustedes lograron determinar que era riesgoso? ¿Qué pistas les dio el texto que a ustedes les permitiera reconocer que era riesgoso? Porque ahí Se deslizaba entre los autos. roja. Exacto, ahí dijeron una palabra clave. Una palabra clave que menciona se deslizaba entre los autos, ¿verdad? Entonces, cuando alguien se desliza entre los autos, nosotros sabemos que puede ser algo riesgoso, que en este caso le podría suceder a Joaquín. Súper bien. Ya, vamos a ver a continuación también algunos ejercicios que están dentro de nuestro manual, pero ahora más adelante se va complejizando un poco más, porque al inicio, ¿verdad?, dijimos que podemos nosotros inferir estados de ánimo, como ya lo hemos analizado, podemos inferir también información que nos quiere brindar el autor, y también podemos inferir el significado de algunas palabras. Entonces, todo este camino es para que nosotros después podamos inferir algunos de los significados de palabras que se encuentran dentro de los textos, ¿ya? Tenemos aquí un ejemplo. El miná tiene un plumaje color castaño verdoso y se adapta muy bien a la vida en cautiverio. Nosotros, ¿a qué se podría referir cuando habla del miná? ¿Qué será? Un ave. Un ave. ¿Y cómo pudieron descubrir que era un ave? Por el plumaje. Por el plumaje. Exacto. Tenemos ahí una palabra clave, ¿verdad?, que es plumaje. El plumaje, ¿verdad?, me da a mí una pista como lector, poder descubrir que estamos hablando de un ave. Súper. Entonces, ¿qué será el miná? Podemos inferir que es un ave porque dentro del texto hace referencia al plumaje, ¿cierto? Ahí tenemos también parte del ejemplo. Tenemos por acá, papá fue al colegio a recoger mi informe de notas. Lo veo ingresar a casa con la cara muy triste y leyendo mi informe. ¿Cómo es el informe entonces? ¿Qué podríamos decir? Es malo, que tiene Bueno, malas malas notas. calificaciones. Ya que tiene malas calificaciones. ¿Y cómo ustedes lograron determinar que este informe, por ejemplo, tiene mala calificación? Porque entró con la cara triste. Claro, porque va con la cara triste. Podemos decir, el informe no sabemos bien si es médico o no, pero sabemos que es un informe que no trae buenas noticias, ¿verdad? Pero dice que es un informe de nota. Ay, perdón, sí, el informe de notas, toda la razón. Entonces, como ustedes lo habían dicho, ¿cierto? Con malas calificaciones. Vamos con la número 3.
La diferencia, ¿cierto? También nos permite predecir acciones. Ya, dice así, son las 6 a.m., salgo de mi dormitorio y veo a mi hermano con una raqueta en la mano y con ropa deportiva. ¿Qué hará después? Entrenar. Jugar tenis. Va a jugar tenis. ¿Cómo descubrieron que era jugar tenis? Por la Porque raqueta. La raqueta. Porque va, ¿cierto? Con una raqueta. Y además cuenta Ropa también con ropa Ropa deportiva. deportiva. Exacto. ¿Ven? Ahí nosotros a través de la información explícita y con los conocimientos previos que tenemos acerca de este deporte. Por ejemplo, si yo no hubiese sabido que para jugar tenis necesito una raqueta, probablemente no podría haber respondido correctamente esta pregunta. Tengo que saber, ¿cierto?, a qué deporte alude la información explícita que me dan. En este caso, que va con una raqueta en la mano. ¿Ya? Ya. Aquí ya esto es la parte donde yo les mencionaba que nosotros vamos a hacer un análisis para poder descubrir el significado, sin usar un diccionario, el significado de la palabra destacada. ¿Ya? A ustedes les aparece como en un recuadro. Y hay, para que lo podamos nosotros trabajar. Ten en cuenta el contexto e infiere el significado de las palabras destacadas. No recurras al diccionario. Vamos a ver la número 1. La masa había sido tan aplastada que no se le podía, no se le podía chancar más. La masa había sido tan aplastada que no se le podía chancar más. ¿Qué podríamos decir de eso? O que ya no se puede estirar más porque ya está muy delgada. demasiado. No se puede aplastar más. Ya no se puede aplastar más. ¿Qué más podríamos decir? No se puede amasar más. No se puede amasar más. Súper. Entonces, chancar podemos decir no se puede moler o también estirar más, ¿sí? Amasar. O machacar más. O machacar también, ¿sí? Pero para eso, ¿cierto? Tengo que imaginarme, ya está la masa. Tengo la masa, la estoy aplastando. Y me dice que no se puede chancar más. Tengo que recurrir a todo este análisis para poder deducir o inferir el significado. ¿Sí? Vamos con la número 2. Muchos aseguran que la causa principal de la toxoplasmosis es el contacto con perros contaminados. Esta palabra, ¿qué nos querrá decir? ¿Enfermedad o no? Una infección. Un virus. Ya. ¿Y cómo descubrieron que podía ser ese el significado? Lo que sale la palabra. Que tiene contacto con los perros. Contaminados. Es por la contaminación. Porque dice por la contaminación de los perros. Exacto, por la contaminación principalmente en el contacto que van teniendo los perros. Entonces, Claro. podemos decir que es una infección, que es una enfermedad o que es una bacteria, ¿cierto? Pero alude a todas las respuestas que ustedes me acabaron de decir. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Alguna duda? Vamos con la siguiente. Dice así, el médico dijo que le gustaba atender a los niños enfermos, por eso decidió ser un excelente pediatra. Cuando hablamos de pediatra, ¿a qué se refiere? Doctor de niños. A un médico A médico de niños. Exclusivamente doctor de niños. Medicina. ¿Y cómo ustedes lograron inferir de que era un médico para niños? Que dice médico y dice que es pediatra también. Que trabaja con niños. Con niños Porque enfermos. dice, ¿cierto?, que le gusta atender
a los niños Niños enfermos. Sí. Exacto. Y nosotros también, dentro de nuestro día a día, cuando un niño está enfermo, ¿a quién acudimos? Al pediatra, ¿cierto? Médico de niños o niñas. Súper. Y vamos con la última. Dice así. Profe, consulta, sabe que acá en el manual está hasta la letra C, no está la Sí. última. Sí, es que yo voy agregando igual algunas, ¿ya? Es Sí. como lo que había dicho al inicio. Agrego algunas actividades para que también las podamos realizar acá en conjunto, para complementar, ¿ya? Eso es principalmente, por eso a algunas no les aparece, porque yo voy agregando para complementar. Vamos con la última, dice, el cucú es un oriundo de Senegal. Puede ser de color gris, amarillo o verde. Estos periquitos tienen un pico curvado y muy robusto. ¿Qué podríamos hablar? ¿De un pájaro? Un ave. ¿Ya? Un loro. Un De loro. un ave, de un loro. ¿Y cómo lo descubrieron? Porque dice que son Que periquitos. ese pico curvado y robusto, que dice que son como grandes. Y es de color gris, amarillo o verde. Ya, ojo ahí, ojo, porque me dieron mucha información, ¿cierto? Dentro de la Porque habla información de los explícita. periquitos. Una de las palabras claves dentro de nuestro texto, ¿cierto? Es periquitos. Periquitos también habla sobre el pico curvado, ¿verdad? Y con eso nosotros podemos también, ¿cierto?, deducir que es un ave, ¿ya? Cuando habla de periquitos, yo inmediatamente lo puedo relacionar al tiro con un ave. ¿Ya? Ya, esta actividad, la que viene a continuación, que ustedes tienen ahí en la página 11, la idea es que ustedes la realicen y nosotros, al igual como lo hice al inicio de la clase, después podamos contrastar respuestas. Importante acá, porque como es para inferir, aquí ustedes lo que tendrán que hacer, van a tener que redactar un final en torno a este relato, ¿ya? Cuando yo redacto un final, tiene que estar vinculado a lo que señala mi texto, ¿sí? Por ejemplo, acá me habla sobre un personaje que en este caso es Rocío, que es una niña estudiosa, ¿ya? Tengo que leer mi texto y en base a mi texto poder redactar, cuando yo hablo de redactar, es escribir, ¿cierto? Escribir en este caso un final en torno a lo que me va señalando, ¿ya? Entonces, esta les queda como tarea. Y luego la siguiente clase nosotros la vamos a poner en común, voy a dar unos minutitos para ver si alguien se anima y nos cuenta sobre el final de su texto, ¿ya? Recuerden que nuestras clases tienen un tiempo de 45 minutos y la idea es que en el resto que les va quedando, ¿cierto?, ustedes puedan ir resolviendo estas actividades o también revisando lo que hicimos el día de hoy, ¿ya? Y también les va a quedar esta pequeña actividad que también está en su manual en la página 12. ¿Qué tenemos que hacer? Tienen que inferir 2 conclusiones para cada situación imaginaria. Hay una que habla sobre un médico, qué es lo que hace, los extraterrestres, y también de una juguetería, ¿ya? Entonces, los espero a todos y a todas la próxima semana con la redacción final, ¿cierto?, del texto que van a tener que leer y las conclusiones de los pequeños fragmentos. Así que damos por finalizada la clase. Espero que todos hayan escrito en el chat, ¿cierto?, su nombre y apellido para la lista, ¿ya? Bueno, Así que profe, tengan- buena que tengan- tarde, hasta luego. Gracias.